Hola, estáis escuchando el podcast que entrevista a los artistas y explora sus oficios. Yo soy Tony Ventura, bienvenidos a Pintamongers. Hoy nos acompaña Eduardo Almiñana de Cózar, periodista, crítico literario y escritor valenciano responsable de la coordinación del Departamento de Comunicación de Barreira Arte y Diseño, además de colaborar con medios como Valencia Plaza y ABC Cultural. Ganador del Premio de la Crítica Literaria Valenciana 2024 por su novela Uzumut, su trayectoria se extiende por más de una década, abarcando temas que van desde la divulgación cultural, la ciencia ficción hasta la filosofía. Muchísimas gracias, Eduardo, por aceptar la invitación y vosotros disfrutad de la entrevista. Bienvenido a Pintamongers. Bien hallado, muchas gracias. Que tenía muchas ganas de esta entrevista porque tú no lo sabes, pero yo te sigo mucho. Te sigo mucho como si fuera un stalker por los internetes. Muchas gracias, amigo. Aparte, me mola mucho las reflexiones que haces, sobre todo te veo en LinkedIn, que es donde más te veo. Y me gustan mucho las reflexiones que haces. Pero claro, yo soy medio tolai. Entonces, he llegado a una conclusión bastante absurda que yo te comparto contigo. Esto ya ves que es una conversación como si nos tomáramos un café de toda la vida. Me parece perfecto. Entonces, pero yo llego a una conclusión bastante absurda porque yo soy bastante toli, que es la siguiente, que digo, vamos a ver, Tony, tú que sí tienes un podcast, estás entrevistando a gente, estás entrevistando a un periodista. Digo, no serás tú el tío más tonto del mundo, a lo mejor, porque hay como una especie de nivel ahora mismo que me he puesto yo a mí mismo y estoy como muy asustado ahora. Digo, Bueno, no es para tanto, ya verás. ¿no? No, ¿Seguro? seguro que no, bueno, creo que no. No sé qué decir, tú tienes un montón de experiencia en el ABC Cultural, jolín, en Valencia Plaza, En Valencia Plaza, sí. has hecho un montón de entrevistas, has hecho un montón de cosas, por eso digo, jolín, digo, con ese nivel estoy empezando, es como hablar de física cuántica con Kip Thorne, ¿sabes? Entonces digo, no sé. Bueno, no No creo que sé. sea tanto como hablar de física cuántica con Kip Thorne, la verdad, te lo agradezco. Justo el otro día escuchaba un podcast de él y bueno, no creo que sea lo mismo, así que, vamos, no creo que tengas que tener ningún miedo. Pero bueno, la verdad es que sí que he hecho un montón de presentaciones. De hecho, estos meses que están empezando de 2025 estoy teniendo un montón. Pero bueno, para mí es un placer estar al otro lado y poder hablar yo, ¿no? Así, de esta manera, así que creo que va a ser muy, muy familiar. Es más tranquilo, ¿no? A lo mejor para ti. Bueno, no lo sé, la verdad, porque ya tengo más oficio como presentador que como presentado. Pero vamos, Ojo, ¿eh? me puedo acostumbrar a esto también, no hay ningún problema. Y escucha, ¿y cómo porque claro, también te he visto que sales como hay muchas librerías en las que estás presentando libros. ¿Cómo te preparas de entrevistador a entrevistador? ¿Cómo te preparas esas entrevistas? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lo llevas? ¿O estás nervioso? ¿Cómo? Pues si te digo la verdad, nervios yo no tengo nunca ningunos. Sí que he tenido en momentos determinados con grandes autores, pero no solo con grandes autores. Bueno, grandes autores quiero decir autores muy reconocidos, ¿vale? Porque para mí hay grandísimas autoras y grandísimos autores que todavía a lo mejor, o bueno, puede que nunca lo sean, ¿no? Es oye, precisamente esto que tengo en esta taza, como del libro Barleby, ¿no? O sea, del personaje Barleby, que es como un gran escritor que nunca había escrito nada, ¿verdad? Pues, bueno, hay grandes autores que no son famosos, pero a lo que me refería es que he tenido nervios, sobre todo con autores pues, que arrastraba mucha gente, ¿no? Que había con muchas expectativas, pero también hace mucho tiempo ya que no los tengo. Yo al final al año, no sé, mínimo 5 presentaciones de libros haré, y supongo que más, quizás, ¿no? Ujú. Y ya pues como que, bueno, siempre me leo el libro previamente, en muchas ocasiones ya me lo he leído y además he escrito sobre él para Valencia Plaza, por ejemplo, donde pues ya voy a hacer una década dentro de nada escribiendo Caray. sobre literatura y escribiendo todas las semanas, además, salvo en esta última parte, este último año, un poquito antes, pero básicamente todas las semanas durante toda esta década. Ujú. Entonces, mi forma de presentármelo es primero leerlos y ya he escrito, pues tengo mucho más avanzado, evidentemente, porque toda Claro. la parte de digestión mental, ¿no? Ya se ha hecho. Pero bueno, luego siempre me preparo, mi formato siempre es una breve introducción, que ahora siempre es más breve porque las presentaciones de una hora, eso es algo ya, en el caso de los libros, muy caduco, si son otros formatos, pues sí, ¿no? Pero en el caso de los libros, cuando ya empiezas a ver gente que está mirando el reloj, mal asunto y eso ahora pasa a media hora. Aunque tenga Ostras. mucho interés, pero es un poco por los ritmos a los que nos hemos acostumbrado.
Entonces, presentación breve y enseguida al lío con un saludo, una primera pregunta y ya una conversación como la que estamos manteniendo tú y yo ahora. Claro, claro, qué bueno. Pero, o sea, fíjate tú qué curioso, ¿no? Que como que los nuevos tiempos, o sea, también, claro, como has estado tanto tiempo escribiendo y viendo cómo ha evolucionado los gustos de la gente y las tendencias, o sea, ha habido mucho cambio en eso, como que antes las presentaciones podían ser mucho más largas o podías extenderte mucho más al hablar de la trayectoria del entrevistado y como que ahora no... Sí, sí, no, desde luego. A ver, es cierto que a mí particularmente las presentaciones, hablo de libros, ¿eh? Porque, por ejemplo, en otros formatos, otras conversaciones como esta son mucho más ligeras en el sentido no del contenido, sino de Ujú, lo que es en sí la estructura o lo que está performándose. ujú, Las presentaciones de libros, o sea, a mí leer me gusta mucho, asistir a presentaciones no me gusta tanto, no digo que no me guste, pero ujú. no es lo mismo, quiero decir, yo la intimidad que consigues con un autor, a un autor leyéndolo no es la misma, luego cuando lo escuchas hablar pues descubres otro tipo de cosas, pero en sí no es el acto más contundente. Por ejemplo, en la música funciona de otra manera. Tú te puedes poner algo en casa y es maravilloso, pero un directo tiene una potencia muy, muy importante, Muy ¿no? En este heavy, sí, caso es sí. diferente. Y yo creo que, bueno, ya cuando yo empecé a hacer presentaciones, yo creo que ya la gente tenía menos capacidad para estar sentada tanto tiempo escuchando hablar sobre el libro a dos personas, ¿no? Ujú. Pero en los últimos tiempos yo creo que eso se ha notado mucho más. Y bueno, más que en los gustos, lo veo francamente en el tiempo. Es una cuestión temporal. Ahora mismo, pues eso, antes una presentación de una hora era algo muy común. Pero una hora más luego las preguntas, más luego el autor se Claro, pone a claro, claro, por firmar. eso. Ahora lo que yo estoy viviendo por lo menos pues, y a mí me parece bien, pero también como víctima, hijo de esa cultura de las velocidades inhumanas, aunque te intentas resistir, Sí. es pues nada, 30 minutos, 45 minutos y preguntas, y ya pues a partir de ahí, también es verdad que luego el autor, la autora tiene que estar, bueno, firmando libros, es decir, que eso también es verdad que es un tiempo de descuento largo, ¿no? Mm. Pero vaya, sí, creo que ha cambiado bastante, la verdad. Ostras, pues fíjate, porque a mí, a lo mejor soy yo un poco el raro, a lo mejor me estoy haciendo mayor también, pero precisamente a mí que el autor hable de sí mismo, de su trayectoria, de sus procesos y tal, o sea, a mí es de las cosas que más me flipan y más me gustan. De hecho, por eso monté el podcast, porque digo, mira, yo soy un pesado y me encanta ser pesado y preguntar cosas y tal. Y precisamente me sorprende esto porque digo, ostras, digo, cuando tú has generado ese vínculo que tú hablabas, ¿no? Con ese autor con el que tú has leído su obra, te has empapado de su obra, digo, ostras, conocerlo más para mí completa esa imagen mental que tú tienes del artista o del profesional. Digo, me parece como muy heavy que no se valore eso, ¿no? A Da un poco de ver, pena. sí que se valora lo que yo igual, o sea, sí que se valora, ¿eh? De hecho, por eso las presentaciones afortunadamente, los que he estado realizando suele venir tanta gente, pero creo que tienes un margen más estrecho de que te guste, ¿no? Quiero decir, Sí, llegas, por ya, ejemplo, claro. estoy presentando, yo que sé, a Ray Loriga, y que lo he presentado varias veces en Ramón Llull, y vienes a conocer a Ray Loriga y te interesa muchísimo, te lo pasas muy bien, pero llega un momento a partir del cual no quieres tanto escucharlo hablando con otro señor que es Eduardo Miñana, que ya lo has escuchado 25 minutos, media hora, 40 minutos, como que esos dos señores bajen del escenario y poder acercarte a él y hablarle tú a lo mejor en persona, Claro, ¿verdad? cierto, Entonces creo vale. que un poco ese es el equilibrio. Sí que disfrutas conociéndolo, pero la verdad es que, por ejemplo, en Valencia no solemos tener tantas oportunidades Mm, pues, de tener autores. E insisto, para mí no es más importante un autor más famoso, pero a mm, lo mejor es menos accesible, quiero decir, es más claro. difícil verlo, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que esa parte de poder hablar en persona, que te firme el libro, es muy emocionante. Yo he visto la gente generalmente cuando firma los libros, por lo menos a los que yo he presentado, lo hacen muy bien. Es una cosa Ujú, que también me he fijado mucho para aprender y porque aparte haces muy feliz a la gente en ese momento en el que estás cara a cara. ujú. Es que eso mola mucho, cuando tienes el autor delante y te lo firma y Claro, puedes hablar tres o cuatro frases con esa persona. A ver, yo tiro más para el cómic porque es un poco más mi campo y es el que más me ha traído desde siempre, ¿no? Y cuando puedo hablar cara a cara con, pues eso, con Paco Roca o Cristina claro. Durán o Flavita, pues digo, ostras, qué guay, cómo mola que poder hablar ahí tres, cuatro segundos. Pero yo qué sé, pero también me gusta ver esa parte personal, no lo sé. Y escucha, y claro, me imagino que cuando te tocó la otra parte, ¿no? Porque siempre has hecho presentaciones, cuando de repente te tocó hacer lo mismo con tu novela, con Uzumut, ¿cómo fue la historia? ¿Cómo te sentiste ahí decir estoy ahora en la otra Pues, parte? pues fue extremadamente emocionante, la verdad. A ver, es verdad que sí que tengo tablas de hablar
cosas mías, en otras ocasiones, pues, Ujú, porque tiempo atrás he estado haciendo diferentes cuestiones que de alguna manera te exponían al público, ujú, también literarias, pero desde luego nada ha sido lo mismo que presentar un Zumut en público o, ujú. por ejemplo, contestar a entrevistas o como ahora lo estoy haciendo, o próximamente, bueno, próximamente en función de cuando se emita este episodio, puede ser atrás o adelante en el tiempo próximamente, ¿no? Es una Sí, cuestión muy física, muy zumutiana. Pero también tendré, por ejemplo, que hablar al recoger el premio de la crítica literaria, y eso es algo también que nunca me ha pasado. He ostras. ganado un premio, pero no he tenido que salir y pues, hablar delante de un público, ¿no? Ujú. Pero ya te digo, la presentación, por ejemplo, la primera presentación, todas las que he hecho han sido emocionantes, pero la primera fue muy emocionante también, pues, ¿no? Todo lo que la primera entrevista, por ejemplo, en Valencia Plaza, que también era estar yo al otro lado, porque precisamente me estaban entrevistando a mí. Claro, es tu casa, al final, Era has mi, estado es ahí mi toda la casa, vida. claro. Sí, sí, y era muy, pero claro, ahí estaba al otro lado con la misma exigencia que se exige a cualquier otro autor, Ujú. porque somos muy profesionales, la verdad, y pues eso, la verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo, y además el libro al final salió en octubre de 2023, o sea que ya tiene más de un Ostras. año, Sí, claro, sí. lo que pasa es que como luego ganó el premio de la crítica, ha ido yendo más hacia adelante, y yo espero que siga haciéndolo, al margen de otras cosas que vaya a publicar, Mm. pero vaya, al final me está dando muchas alegrías, muy sostenido en el tiempo, porque la vida media de los libros, salvo que tengas una editorial detrás que te cuide mucho, como a mí, o sea, de ediciones de Isa y Duvaldo, pues al final tiene una vida muy corta, porque si no lo mueve la editorial o si no lo mueve el autor, llega un momento a partir del cual en librerías ya no es una novedad, se retira y Claro. fuera, ¿no? Pero mira, por ejemplo, hace poco tuve una alegría muy grande porque me enteré que un club de lectura de Logroño iban a hablar sobre Uzumut y habían 20 personas ahí. Yo pensaba que iban a ser muchas menos y había como 20 Ostras. personas ahí en una biblioteca de La Rioja hablando de Uzumut y eso pasó hace poco, que ya ha pasado más de un año, ¿no? Entonces, sí, sí, ya te digo, este tipo de situación de estar al otro lado, pues me está resultando muy nueva, pero a la vez, francamente, muy emocionante. Ostras, pues qué aleatorio, ¿no? Logroño de repente. O Sí, sea. yo le pregunté a la persona que se puso en contacto conmigo, que conducía, una de las dos personas que conducía este club de lectura, eh, cómo habían llegado a Zumut o cómo había llegado a Zumut, ¿no? Porque no es una cuestión de falsa modestia ni de síndrome del impostor, ni mucho menos, pero Ujú, sí de ser consciente de las limitaciones pues, que puede tener la difusión, ya no tanto la distribución como la difusión de que esto existe ujú, pues en esa conexión Valencia-Logroño y me dijo que era un club de literatura de relatos y como Zumo tiene esta naturaleza ambivalente ujú. de novela o libro de relatos, aunque todos tienen un eje conductor, por lo tanto para mí se parece más a una novela que a un libro de relatos, aunque bueno, Ujú. depende, pues nada, que lo había incluido porque le estaba rastreando este tipo de libros y allí se habían puesto a leerlo. O sea que maravilloso. Les Qué mando guay. un saludo desde aquí, la verdad. A Logroño, sí, nos ven muchísimo. La verdad es que la gente de Logroño nos ve muchísimo. No, pero claro, me parece muy heavy, ¿no? De ostras, el Logroño. No, pero claro, o sea, yo, a lo mejor yo que, ya te digo, soy bastante toli, pero bueno, de hecho, he intentado conseguir Zumut por internet, pero no, online no lo puedo conseguir. O sea, no sé si a lo mejor hay algún enlace o algo. Sí, bueno, te puedo pasar un enlace. Luego, si no, de todas maneras, escribiendo directamente por Instagram, por ejemplo, o por correo a la editorial, Ah, vale, te vale. lo pueden mandar también. Si no, por ejemplo, pues está Súper. por aquí en diferentes librerías, pero online también se puede acceder a él. Por ejemplo, Ujú. escribiendo a la editorial en Instagram, o sea, Día Ediciones, lo Vale, más vale, fácil. vale, vale. Pues sí que, o sea, porque claro, he leído, o sea, he leído las reseñas que hay en tu página web y tal. Y claro, digo, un fenómeno de 97 segundos que cambia todo y digo, ¿qué pueden pasar? Digo, primero que concreto 97 segundos, me imagino que tendrá algún significado y te lo quería preguntar. Lo Y tendrás que segundo, descubrirlo. me cago en la mar. Y segundo, en plan, ¿qué ocurren, o sea, qué ocurre en qué pueden ocurrir en 97 segundos? O sea, es como. Pues te lo puedo contar, te lo puedo contar más a modo sinopsis. Sí, sí, Bueno, por favor. Uzumut es la historia de una especie de fenómeno cataclísmico cósmico en el que la realidad se ve sacudida durante 97 segundos por algo que se explica al final en el epílogo, no se queda a la imaginación Vale. del lector, que a mí me parece un recurso muy perezoso en muchas ocasiones, francamente. Se ha puesto muy de moda, pero es para mí o no terminarlo o no empezarlo. Si no, Sí. pasó algo y a partir de ahí, bueno, ya vale que está bien que la ciencia ficción no tiene que ser todo algo súper hard sci-fi, pero por No. mucho que le metas una perspectiva filosófica, también está bien que des ciertas respuestas, ¿no? Ujú. Entonces, se produce este fenómeno, una especie de
de campo, que esto es está el campo electromagnético, el campo, pues esto es una especie de campo del sentido de las cosas, que me invento, porque supongo que no existe, Sí, sí. que no, pero entonces este acontecimiento provoca una sacudida que tarda 97 segundos en volver a la normalidad, ¿no? Como si fuese una ola, ¿no? Hasta que se relaja de nuevo la superficie y entonces en estos 97 segundos, pues todo se altera en la realidad, bueno, casi todo, o todo, y tú lo ves desde la perspectiva de unos protagonistas en cada capítulo. Por ejemplo, pues en un capítulo hay una enfermedad que solo mata a gente que cree una religión concreta. Solo es una enfermedad que afecta solo a una fe. En otro, en vez de terremotos, hay tiempomotos. En otro, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, la estadística se cumple a rajatabla, de tal manera que si tienes Hostia. 1,3 hijos, tienes 1,3 hijos. Me encanta. ¡Qué Luego en fuerte! otro hay dos personas que están bebiendo vodka y cuanto más beben, más lúcidos se vuelven y están teniendo una especie de reflexión sobre el amor pues, muy profunda y tal. Y bueno, pues en otro hay un tipo que en vez de un anticuario, ya verás por qué, acaba teniendo un futurario. Ujú. Y bueno, en ¡Qué otro el guay! mal y el bien se subvierten de una manera muy específica y muy concreta. Y nada, así hasta 27 capítulos. Madre mía, qué fuerte. Y cómo, o sea, es que claro, se me están agolpando muchas preguntas ahora mismo. O sea, me flipa esa, o sea, esa forma de cómo la creatividad está rompiendo un poco la realidad para. Porque estoy convencido de que hay mensajes filosóficos en cada una de estas cosas. Porque, claro, o Pues, sea, que haya anticuario, haya un futurario, que de repente la estadística se cumpla a rajatabla. O sea, digo, vale, hay más subtextos aquí de los que yo estoy escuchando solo con el resumen que tú me has hecho. Imagino que eh, también será tu idea, ¿no? sí, sí, desde luego. Además es curioso porque una cosa que me dice mucho y que a mí me alegra mucho es que cada capítulo podría ser un libro en sí mismo, porque lo que pasa es muy diferente de uno a otro. En otro, por ejemplo, el cáncer de repente toma conciencia de sí mismo como si fuese un ser vivo, ¿no? Y todo esto aparte transcurre durante 97 segundos. Ujú, Y luego en otros se explica o aparece la palabra Uzumut, pero eso no te lo voy a contar, entonces tendrás ujú, que leerlo. Pero me han dicho mucho eso, ¿no? Que son muy diferentes. Y esto tiene mucho que ver con lo que la propia historia me demandaba, pero también con que fuese la primera historia que estaba escribiendo de esta manera en narrativa. Yo ujú, tenía, lo primero que tuve fue la idea de ese fenómeno. Yo buscaba un fenómeno pues, que fuese como los huracanes de aquí, los terremotos, pero a escala universal. Algo ujú. que fuese una sacudida ya, vamos, incomparable, ¿no? A nada. Y entonces se me empezaron muchas ideas que yo tenía en la cabeza, ¿no? Siempre se dice que cuando vas a publicar, pues lo primero tienes un montón de cartuchos que quemas de golpe ahí, por eso hay muchas primeras novelas que son buenas y luego a lo mejor hay segundas que son un pinchazo total o porque la gente intenta volver a escribir muy rápido sin vivir demasiado o sin leer mucho. Como decía, creo que era Cortázar, que te quedabas despalabrado después de escribir algo así y hace falta recuperar, ¿no? Entonces, yo aquí tenía muchos cartuchos y las historias son muy diferentes, pero no eran historias que yo tenía, las pensé a propósito de este marco de historia que es Uzumut, Ujú. ¿no? Pero sí son muy diferentes y además todas tienen un componente, yo no soy filósofo y respeto mucho la filosofía, pero quiero decir que sí que tienen un componente filosófico tal y como lo solemos entender habitualmente. De hecho, una de las personas que más ha presentado Uzumut, o de hecho diría que casi todas las veces que se ha presentado ha sido él, ha sido Jesús García Cívico, que es, vamos, crítico cultural y un filósofo maravilloso. Él estuvo en la primera presentación, ha estado después también. También hice un vídeo con él que nos organizó la editorial, que quedó maravilloso, tengo ahí en Instagram. Y efectivamente él también detectaba esto, todo, porque son temas que a mí me interesan mucho, ¿no? Son como obsesiones. Yo para mí, la divulgación científica es el gran género de nuestra época. Siempre digo que es más fantasía que la fantasía, más magia que la magia. Guau. Entender, por ejemplo, lo que empezamos ya a saber del universo deja en pañales cualquier historia que pueda contar una religión. Lo que hace un agujero negro que ya sabemos que es real es absolutamente increíble Que se pueden comer totalmente el sistema solar, y un que, puñetero y agujero que, negro. y que generan un pozo donde al final el tiempo, el espacio, todo, bueno, en fin, es una cosa absolutamente increíble, pero es real. Ujú, Y es mucho más difícil de digerir mentalmente que una historia religiosa o mitológica, que yo la respeto mucho y son cosas que me interesan, por eso en el libro también aparecen mucho, ¿no? ujú. Pero con esto quería decir que a medida que la ciencia ha empezado a avanzar y a llegar a conseguir nuevos hitos, como pues, por ejemplo, ahora sabemos con certeza que el tiempo pasa a diferentes velocidades en función de la gravedad. Es algo que la gente a lo mejor no está muy acostumbrado a ello, pero los GPS funcionan contemplando ese desfase, pues Ujú. porque la gravedad a pie de tierra hace que el tiempo vaya más lento y arriba va más rápido, y como los satélites van muy rápido además,
pues hay que Ujú. tenerlo en cuenta porque si no tirarías un misil y podría fallar por un kilómetro. Sí. Entonces, esto, y aquí viene lo de la filosofía, la ciencia y la filosofía parece que en un momento se separaron cuando venían, eran lo mismo, ¿no? Entonces al final ya se fue especializando y se separó, y ahora a medida que más avanzamos en la ciencia vuelven a acercarse porque las preguntas empiezan a adquirir un tono metafísico, quiero decir, estamos hablando del tiempo, del espacio, del universo, pero ya de una manera incluso Ujú. hasta, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la mecánica cuántica, el hecho de que cuando tú observas un proceso, pues colapsa la función de onda y entonces ocurre algo Interfieres, que sí, tú interfieres en interfieres de una resultados. manera, pero de una manera existencial, digamos, de una manera metafísica, ¿no? Sí. Entonces, al final, para mí no hay otra manera de escribir esto que combinando, pues esto, ¿no? Filosofía y ciencia. Qué fuerte, qué fuerte. Es que, o sea, mm, conecto mucho con lo que estás diciendo porque, o sea, o sea, nunca me lo había planteado en forma de historia, pero sí que es verdad que hay muchas cuestiones científicas que te pones a leer y dices, ostras, esto ya es más, esto no es ciencia ficción, esto es ciencia, pero parece que sea filosofía ya, o sea, con teorías como, por ejemplo, que la percepción, o sea, que digamos que el tiempo no existe, que la percepción de nuestro La tiempo percepción, bueno, es lo que nosotros estamos viviendo, pero que en realidad el tiempo no existe, con lo cual si el tiempo no existe, mm, ¿qué es el pasado? ¿Qué es el futuro? O por ejemplo, que todo puede ser una simulación, todo lo que estamos mm, viviendo, porque hay incluso muchas referencias que pueden indicar, que es un holograma y todo. Sí, sí. claro, que es un holograma y dices, ostras, pero, y esto lo está investigando la ciencia y te lo preguntas y dices, ostras, pues esto es Sí, ya sí. casi un capítulo de Doctor Who más que un, Tal ¿sabes? O cual, tal sea, cual, tal cual. De hecho, mira, yo ahora estoy leyendo mucho de toda la teoría holográfica, ¿no? Y lo que significa, al margen de lo que al final un holograma es algo que tiene una capacidad de almacenar información de una manera que es diferente a cómo se hace otra. Bueno, es bastante complejo de explicar, ujú, pero parece que, bueno, pues tiene cierto sentido hasta el punto de que se está investigando. Pero por ejemplo, muchos, desde hace ya décadas, ahora mucho más. Pero, por ejemplo, referido al tiempo, hay un libro para mí, una de las grandes influencias de este libro, para escribir este libro y en general de mi vida, un autor que se llama Carlo Rovelli, que es por un lado físico teórico, es italiano, y por otro es un gran humanista. O sea, él, vamos, sabe de las dos cosas muchísimo, ¿no? Y él está estudiando mucho ahora lo que se llama la gravedad cuántica de bucles, que es una forma de tratar ujú. de Es explicar otra teoría de la realidad, sí. exacto, Está la de cuerdas y la sí, esta es la teoría... de bucles, que mm, es al final son primas hermanas, pero intentando explicar ya el tejido mínimo pues con unidades cuánticas, digamos, de la gravedad que hasta ahora no se manejan, ¿no? ujú. Pero, por ejemplo, este autor tiene un libro que se llama El orden del tiempo, que para mí es, no sé, es divulgación científica, es poesía, es todo, es una maravilla. El libro está en anagrama, es absolutamente maravilloso. Se lo recomiendo a todo el mundo porque, entre otras cosas, habla de esto que comentas del tiempo, ¿no? Que es como pasa en la película La Llegada, Ujú, que quizás a ver, el tiempo realmente, la mayor parte de fórmulas de la física que utilizamos actualmente no tiene relevancia. Es decir, a nivel cuántico, el tiempo no es un factor como lo es a otros niveles. Por lo ujú, tanto, no lo es, quiero decir, porque luego nuestra forma de utilizar esa mecánica cuántica da resultados y pues, tenemos aparatos que funcionan mediante ella. O sea, que no es ujú, algo que esté en el aire. Es ujú. verdad que el tiempo parece que empezamos a enlazarlo más pues, con la segunda ley de la termodinámica y más asociado a lo que es un cambio, ¿no? Los cambios. A lo mejor lo que llamamos tiempo es el cambio de un sistema, pero a lo mejor si ese sistema no experimentase cambios, el tiempo no existiría. Entonces, al Es final que dices, ¿qué es es... el tiempo? Porque el tiempo no es algo como pensábamos antes, como una especie de corriente sobre la que tú vas montado y que o te empuja hacia adelante o viene hacia ti, ¿no? Es como o el pasado va hacia el futuro viene hacia ti, pero siempre implica un movimiento y parece que no va a ser así. Parece ser que el tiempo, aunque sea real, porque no es que no sea real, pero probablemente está más emparentado con otra cosa, o Mm, es otra cosa, o algo que tiene que ver con la entropía, que lo que nosotros contemplamos como el tiempo clásico, que es algo. Pero al final el tiempo, pues dices lo que miden los relojes. El tiempo, hay diferentes tiempos. Una cosa es el tiempo que funciona en las fórmulas, por ejemplo, físicas, y otra cosa es lo que la gente considera el tiempo. Pero al final el tiempo no deja de ser una cosa respecto a otra. Tu pulsación respecto al tic-tac de un reloj, en no sé qué, pero ese tiempo lo podías medir en tragos de agua en relación a gente que sí, es sí, una a lo que medida sea. respecto a otra. Luego el tiempo en sí mismo, que es lo que tenemos que averiguar qué es, ¿no? Mm. Y pues sí, es un tema fascinante, la verdad. Es que es una locura. Pero claro, me parece, o sea, con todo lo que estás contando, me parece que tienes un equilibrio muy guay entre ciencia, cultura y filosofía y arte. O sea, me da la sensación de que incluso
da la sensación de que parece que lo consideras todo lo mismo, como que hay arte en la ciencia, hay filosofía en la cultura, o sea, como que todo está relacionado, ¿no? Me da la sensación. Pues me alegra muchísimo que lo veas así, porque yo desde luego lo veo así. La verdad es que me gusta mucho esa Ujú, reflexión que haces. Para mí forma parte de un todo, ¿no? Es como muchas veces he pensado que la gente que habla varios idiomas, pues yo hablo con mayor o menor fortuna varios, eh, al final, en realidad, si lo piensas, todo forma parte como de un gran superidioma. Y ahí dentro, si alguien, por ejemplo, es un extraterrestre y viniese y nos viese a unos hablar en catalán, en castellano, en ruso, solo vería el idioma que hablan estos grandes simios. Quiero decir, no, las diferencias seguramente le resultarían muy claro. pequeñas. Y yo en este caso, por ejemplo, yo estudié pues, bachiller científico, aunque me gustaba. Mi madre es filóloga, mi padre es dibujante, fue dibujante de cómic, y a mí siempre he estado muy relacionado con esta parte, ¿no? Pero también les gustaba mucho la divulgación científica. Entonces, para mí siempre se ha ido mezclando una cosa y la otra. Y bueno, luego, después del bachiller científico, en periodismo me especialicé en divulgación científica, Ujú, pero también tenía una editorial donde publicábamos poesía. Por eso me identifico tanto, por ejemplo, con Carlos Rovelli, bueno, con todas las distancias que existen, pero por esa forma de concebirlo como un todo. De hecho, hay un libro que me fascina, que lo tengo en casa, de un autor un autor ruso, que el libro se llama Mathematical Impressions, y son ilustraciones que hizo este hombre que es científico, es matemático, pero también es dibujante, y bueno, hizo una cosa absolutamente increíble, que lo tengo en casa, que de esto que dices, si se pegase fuego a mi casa, ¿qué rescatarías? ¿No? Y aparte, el gato, por supuesto, este libro lo salvaría porque es una cosa absolutamente alucinante que demuestra que esto al final es nuestra cultura, ¿no? ujú. El arte, por ejemplo, y la ciencia en determinadas corrientes están más ligados y en otras menos, pero al final, para mí sí, todo forma parte de un todo, y la literatura observo que es precisamente, creo que porque esto que hemos hablado, ¿no? De que la ciencia avanza hacia un punto que es filosofía o metafísica y tal, que hay muchos libros, digamos, para un público general, o sea, no de género, que también me jode lo del género, pero entiéndeme. En la colección normal de Anagrama, Sí. varios libros que tienen que ver con temática científica, que están siendo muy potentes. Entonces yo creo que ahora estamos quizás entendiéndolo mejor, ¿no? Que forma parte de un todo. De Ujú, hecho, Uzumu también, una de las alegrías que me ha dado es que, pese a poder etiquetarse como ciencia ficción, que probablemente lo es, pero una ciencia ficción más filosófica, puede llegar a un premio como el de la crítica literaria y ganarlo. Cuando en muchas ocasiones, lamentablemente, para las personas a las que nos gusta los géneros, por terror, la ciencia ficción, esto ha quedado fuera siempre, ¿no? Me acuerdo el año que District 9, la de los extraterrestres que bajan y acaban en un gueto y tal, competía en los Oscar y era la mejor película y no ganó porque era de ciencia ficción. Pero vamos, claro. ya fue que estuviese nominada, ¿no? Pero creo que eso Sí, está sí. cambiando. Qué guay. O por lo menos que la ciencia ficción esté más abierta, que no Claro, sea claro. solo una cosa de tres o cuatro frikis que les Ujú. gustan Isaac Asimov y poquito más, sino que sea Ujú. algo más abierto, me parece muy interesante. Y muy guay. Aparte, como que a mí, por ejemplo, yo recuerdo que la ciencia ficción me ha gustado desde siempre, o sea, desde que tengo uso de razón, a lo mejor cultural o no lo sé, pero siempre me ha interesado la ciencia ficción porque era como una forma de poner en revisión todo lo que sabes y todo lo que conoces y sacarlo y mirarlo con otros ojos, ¿no? Entonces me gusta mucho la ciencia ficción que sea capaz de desgranar la realidad y decir, vale, vamos a imaginarnos un mundo en el que no exista, yo qué sé, no existan las sillas, ¿cómo sería? Y te pones a imaginar, ¿no? Como genera esa revisión. He puesto las sillas, que es una gilipollez, pero Bueno, quiero pues decir, podría ser que es una buena historia de ahí, cuidado, ¿eh? sí, bueno, pero entiéndeme, pero que, por Sí, sí, lo ejemplo, entiendo, lo entiendo. o al igual que, por ejemplo, lo has comentado antes, ¿no? La película de La Llegada, ¿qué pasaría si de repente Ujú. la percepción del tiempo fuera circular y no fuera Ujú. lineal, como la tenemos, ¿no? Entonces, Ujú. me gusta que la ciencia ficción, por ejemplo, genere ese tipo de preguntas en la gente y que puedas imaginar más allá de lo que tienes delante. Eso creo que es un ejercicio bastante interesante a nivel popular, ¿no? Y creo que es bastante guay. Sin duda creo que es el que, vamos, la has clavado, creo que es la gran virtud de la Mm, ciencia ficción, que tiene un ancla respecto, por ejemplo, a la fantasía épica, que también me gusta, pero tiene como un ancla, un pie, digamos, más que un ancla, un pie en la realidad actual y un mm, pie en otra realidad que te hace pensar en cómo sería tu mm. realidad si fuese de la otra manera, ¿no? No sé si me explico, eso cambia algo, pero no partes de un punto absolutamente extraterrestre. Hay algunos libros, sí, hay libros que intentan alejarse muchísimo y a mí me fascinan, que es muy Mm. difícil hacerlo,
creo que había uno que se llamaba Los propios dioses de Asimov, que empezaba hablando de unos seres que ni siquiera veían, bueno, por supuesto no veían la vida como nosotros, pero a priori también luego acaban redirigiéndose hacia, pues, ¿cómo veríamos la vida si fuésemos así, ¿no? Ujú. En este caso, por ejemplo, La llegada, por ejemplo, está basada en un libro, es un relato que se llama La historia de tu vida, en el que para mí se entiende mejor lo que pasa, porque, bueno, esto sería para otro podcast hablando a lo mejor de películas, pero la llegada hace un poco de trampas al principio, cuando ella está hablando de la persona, que luego sabes por qué está hablando de esa manera. Pero además hay un momento fascinante en el relato en el que explican muy bien cómo se llega a la conclusión que se llega con los extraterrestres que llegan y nos visitan, Ujú. porque se dan cuenta en un momento determinado, cuando están todos intentando hacer análisis lingüísticos y tal a lo largo y ancho del globo, que cuando intentan aproximarse mediante las matemáticas o la física, que siempre hemos pensado que sería pues, la forma más fácil de El punto en entendernos, común. de repente se dan cuenta que y cuando ya llegamos a entendernos un poco y podemos hablar, les planteamos problemas físicos lineales que para nosotros eran muy sencillos y no entendían, los tíos no entendían absolutamente nada y les costaba un horror. Y cuando ellos nos planteaban otros, que no me acuerdo ahora concretamente cuáles son, que tenían como eran análogos a algunos nuestros, pero que tenían que ver con una perspectiva, por ejemplo, en la que el tiempo no era igual, nosotros no entendíamos nada. Entonces alguien se daba cuenta que es que ellos no entendían las causas y las consecuencias, porque ellos no veían Ah, causas y consecuencias, solo veían un camino claro. completo, un camino completo. Entonces, ya entraba en juego el determinismo, entonces actúan, pero claro, no tienen capacidad de decisión. Bueno, nosotros tampoco. ¿Cómo actúan ellos para que se cumpla ese camino? Ya Ujú. está. No, es muy difícil de entender, pero el libro lo explica muy bien, ¿no? No, 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 Ellos pero hace hacen lo que una... hacen para que eso se cumpla de la manera en la que ellos ven el tiempo, que al final es lo mismo que nos va a pasar a nosotros, solo que ellos lo ven de otra manera. Pero no porque ellos sean unos semidioses, porque de hecho a ellos entender la causa y la consecuencia les parece complicadísimo y no lo entienden. Entonces al Ujú. final ya nosotros, pues por medio del lenguaje, ¿no? Acabamos, que eso es fascinante del relato, el lenguaje, yo vamos, muy seguro que eso ha estado mucho en mi cabeza, aunque yo no lo recuerde, porque las referencias, ¿no? Son muy difíciles de recordar cuando Ujú. lees mucho o ves muchas cosas, ¿no? Se acaban mezclando en un todo, pero desde luego es una cuestión muy filosófica, es el lenguaje al final, por medio de aprender ese lenguaje de ellos, que nosotros acabamos viendo el tiempo como lo ven ellos. Muy Ujú. interesante. Eso es muy guay, cómo te cambia la Súper mente guay. Sí, cómo te sí. cambia la mente cuando aprendes un idioma nuevo, es muy guay. Exacto. Y con respecto a lo que has dicho, ¿no? De la historia, que es súper interesante, el que, claro, que ellos entiendan el tiempo de una forma cíclica, hace que no entiendan qué es la causa y la consecuencia de Exacto. las cosas. Es que Claro. es una pasada. O sea, fíjate, Es una pasada. y al final es una historia de extraterrestre, de marcianos, que diría una Claro, amiga mía, claro. ¿no? Y digo, es que es impresionante, es que es muy guay. Claro. Es Cómo pura se. filosofía también. Sí, 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 tal Claro. cual, porque. O sea, no sé, es que es una locura, es que me Es que es una flipa. locura, es un es Sí, un sí, y relato, es un fíjate, peliculón. y yo no me he visto o sea, no me he leído el relato, me gustaría, porque ahora que os he comentado que se plantean problemas, digo, esto me gusta mucho más Está muy todavía. guay, sí, sí, sí. O Es un sea relato corto, que, además, ¿eh? sí, Y sí, han sacado ahí sí, la película porque el relato corto era tan denso, quiero decir, por mucho que fuese un relato corto, tiene sí, sí. tanta masa ahí, tanta información que es muy guay, la verdad. Sí, oye, escucha, y te planteas a lo mejor, como has dicho, ¿no? Que cada capítulo de Uzumut podría ser incluso una historia más larga. ¿Te has planteado coger alguna historia y extenderla más o alargarla más? Pues O. mira, me encanta que me hagas esta pregunta, como se suele decir, porque más que alargar la historia, sí, pero me gustaría que fuese algo audiovisual. Me gustaría llevar el Qué Uzumut a algo guay. audiovisual porque creo que funciona, creo que todo al final mis influencias son muy literarias y muy cinematográficas, pero también muy cinematográficas y también muy Ujú. propias de lo gráfico y también, por ejemplo, el cómic. Yo he leído muchísimos cómics y sigo leyendo muchos cómics, también de la narrativa de los videojuegos, que también los tengo muy cerca. Bueno, vamos, que aparte de los juegos. Y creo que por este tipo de razones funciona muy bien a nivel audiovisual. Los Ujú. capítulos, sobre todo, hay alguno que a lo mejor se va a algo un poquito más abstracto, que sería difícil de representar, pero otros muchos, por ejemplo, el de los que están bebiendo o muchos otros, se podrían hacer como una miniserie o una serie y es algo que me encantaría poder llevar a cabo. Así que si alguien nos está escuchando y Y quiere tiene pasta y y tiene quiere pasta invertir. y quiere hacer un guión aparte de yo, pues lo ofrezco. Si alguien nos está escuchando, tanto de tus espectadores habituales como de la gente cuando lo comparta y le interesa un guión, pues yo encantado porque creo que puede funcionar muy bien a nivel audiovisual porque precisamente cada historia se podría expandir, ¿no? Entonces, Ujú. aunque sean cortas, se podrían hacer capítulos de una serie. Sí, sí. Aparte que es muy, muy serializable, ¿no? El hecho de que ocurre un evento y que de ese evento salen miles de Exacto. historias es muy. O sea, tiene un punto de. Ay, ¿cómo se llama esta?
esta serie, Historias del Bucle, no sé si la has Oh, bueno, visto. maravillosa, basada en pinturas, además. Sí, sí, yo Bueno, he visto, ilustraciones. he visto 2 o 3 capítulos y Maravillosa, quiero maravillosa. encontrar un tiempo para continuar a verla porque me gustó mucho. Dije, Es muy qué buena. chula, qué puntazo tiene. Para O mí es una sea, para mí es una referencia para hacer audiovisual, Uzumut, Historias del Bucle, que además está basada en unas ilustraciones, ujú, unos cuadros de un artista danés, si no me equivoco, pero funciona todo así, ¿no? Son como historias dentro de ese paraguas de historia. Creo que está en Amazon Prime, sí. sí, Yo está la en vi Amazon ahí. Prime. Y de hecho, ya te digo, esa o sea, no una referencia para escribir Uzumut, pero sí, no, porque esto fue anterior, pero sí para imaginarme cómo podría ser una serie de algo de esta Ujú, temática que también se tocan, ¿no? Porque ellos utilizan, por ejemplo, esta especie de retrofuturo, ujú. pero realmente los hechos que pasan tienen que ver también con un fenómeno que es el motor este raro que hay ahí. O sea, que era para mí una referencia, desde luego, a posteriori. Qué guay, mola un montón. Y escucho una pregunta un poco al dolor, ¿vale? Te hago, si me lo Venga, permites, tú sabes que yo te lo claro, hago, te lo hago con dime todo el sí. cariño del mundo y con todo el amor. Claro, yo que también he hecho cómic y también hago ilustración, claro, yo tengo el problema, por ejemplo, de que a la hora de escribir una historia me cuesta un montón y llego a... Y me encuentro de frente a mis demonios internos y me atacan y me apabullan y muchas veces dejo las historias a mitad porque, pues porque soy así, me pasa, es algo que estoy trabajando en ello y tal. Pero claro, en tu estructura de historia, según lo has contado, claro, cada pequeña historia son como pequeñas historias dentro dentro de un evento que pasa. ¿No has considerado hacer una historia completa, larga, porque haciendo pequeñas historias es más fácil combatir ese síndrome Bueno, autodestructivo del impostor y tal? Bueno, yo no sí, de hecho, es que lo estás acertando todo mucho, me estás leyendo la mente. En Vaya. mi caso, y además, porque lo segundo que estoy escribiendo precisamente es eso. Ahora, Ah, vaya. lo que estoy escribiendo actualmente era, a mí, no es que, o sea, no es que me resultase más fácil, pero sí quizás más cómodo. No sé, bueno, digamos que Uzumu lo escribí de esa manera, pero no Ujú, quería volver, pero aparte me gusta lo que utilizabas de los demonios, porque no tengo, pese a que no tengo síndrome del impostor, es algo que me alegro mucho, sí que me parecía que si volvía a escribir algo fragmentario, la gente podía pensar, hostia, se ha acomodado ahí y solo quiere escribir esto porque le perturba intentar escribir algo largo y no quiere, no largo, perdona, porque largo no va a ser, bueno, pero va a ser una historia. claro, Es exacto. una Una historia historia con un completa de personaje, inicio, exacto, exacto. Sí, 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 sí. exacto. Entonces, pues yo pensé, bueno, es un reto y yo me quedo más tranquilo si lo afronto. Y lo segundo que escriba, que también va a tener una perspectiva muy uzumutiana porque tiene que ver con dimensiones y tal, eh, sí que va a ser exactamente lo que has dicho, tío. Ha sido un análisis muy certero sin saberlo, porque precisamente no quería volver a repetir esa estructura, Ujú. quería probar otra cosa, quería probar si podía hacerlo bien también de esta manera y estoy en ello, estoy escribiéndolo ahora mismo. Qué guay. No, es que ya te digo, o sea, a mí me pasa que hay veces que, o sea, tengo cosas escritas que son pequeños relatos de una Ujú. misma, de pues eso, una misma historia más larga, pero son Sí, como que he cogido pequeños fragmentos sin tener que. Pero precisamente por eso, ¿no? Porque yo me conozco y digo, es que me cuesta mucho escribir, o sea, pese a que he escrito cómics y en sí, sí. algún otro concurso y tal, pero como que me llega un momento en el que no sé qué franja llego que digo, tío, me estoy bloqueando y no estoy continuando y me pongo tenso y empiezo a ver flecos todo el rato, flecos, digo, aquí hay un fleco, aquí también, aquí tal, este no me gusta, este tengo que corregirlo, tengo que cambiarlo, entonces es como que no acabo avanzando nunca, ¿no? Y me apabulla y claro, cuando veo, por ejemplo, historias que son de pequeños relatos, digo, ostras, qué guay, qué envidia que se hayan atrevido, ¿no? A eso, a poder terminarlo y, y quería preguntarlo por eso, porque digo, no sé, y fíjate, me sorprende mucho, ¿no? Que digas, no tengo síndrome del impostor, o sea, ¿cómo lo has conseguido? ¿Naciste con él? ¿Bebiste una marmita de No, no. confianza? ¿Cómo fue eso? A ver, yo tengo que decir que mi familia siempre me ha dado mucha confianza, ¿eh? Lo que pasa es que también han sido muy críticos conmigo, porque Ujú, mi padre y mi madre, bueno, mi hermana por supuesto también, pero ella nació después. Mi padre ujú, y mi madre son personas muy inteligentes y que vienen de, pues eso, mi madre es filóloga, mi padre es dibujante, pero también es una persona interesadísima por las humanidades y ujú, ambos son muy críticos. Entonces, ese haber sido críticos y sinceros conmigo a medida que he ido escribiendo desde pequeño, porque ya sé que cuando entrevistan a la gente que escribe, suele decir, escribía desde pequeño, no escribía desde la cuna, pero es verdad que en sexto de primaria ya recuerdo algún relatillo enseñándoselo a un profesor mío con el que yo me llevaba muy bien, ujú. pero mis padres eran muy críticos conmigo y eso a la vez me daba mucha confianza porque cuando sacaba algo al público, o sea, no es que ellos no me van a machacar, eran simplemente críticos. Entonces, Claro. sí me podía decir, cariño, esto no es bueno, no es como tú te crees. O yo recuerdo, por ejemplo, de adolescente escribiendo poesía, pues cometer las típicas
bueno, o sea, escribir de la manera en que muchas veces escriben los adolescentes, de decir, esto suena pretencioso, aunque tú no te des cuenta, o es demasiado enrevesado, porque tú ahora piensas que sea muy enrevesado es más Va a ser mejor, culto, sí. va a ser mejor. Entonces, cuando me han ido ayudando a pulirme y cuando he llegado a hacer ciertas cosas, me he sentido más seguro. También es verdad que ellos han hecho mucho por mi seguridad en la vida y me siento seguro. Y Mm. además, pues al haber empezado a hacer muchas cosas, la editorial, escribir la prensa, escribir los medios, escribir poesía, presentar tal, poco a poco cuando he llegado, y sobre todo leer muchísimo, porque mi familia son unos grandes lectores y yo siempre lo he sido también, y ahora pues, yo qué sé, desde hace 10 años, ¿no? Pues mínimo me leo un libro a la semana para Valencia Plaza, más Mm. lo que yo leo además porque me interesa. Eh, leer mucho, si tienes cierta honestidad contigo mismo o humildad, te hace ver lo que puedes estar haciendo, si no mal, si mejorable. Quiero decir, no es que tú leas y digas, oh Dios, como cuánta gente tan buena, yo no lo soy. No, me refiero, que es como un autotaller, ¿no? Si tú estás Mm. leyendo muchísimo y estás leyendo muchos diálogos, estás leyendo, yo desconfío, bueno, no desconfío, directamente es que no me lo creo o que me parece que el resultado es malo. La gente dice, yo no leo, pero escribo. O yo no leo cómics, Mm. pero voy a hacer un cómic imposible. No, o sea, No, bueno, lo no que puedo hacer puedes. será una castaña, pero porque Claro. simplemente mm, es imposible. Otra cosa es que tú creas que lo que estás escribiendo es poesía, pero seguramente te falta leer a Zurita, te falta leer a no sé quién, te falta leer. Entonces, si los leyeses, lo que estás haciendo quizás es algo ingenioso. Ujú. O tweets fuera del entorno de Twitter, ahora X, como Ujú. cosas, mensajes ingeniosos, pero bueno, no es poesía, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que también eso, leer mucho, pues, hostia, mira cómo escribe esta gente. Y aparte siempre te mantiene pendiente. Porque yo que sé, a lo mejor estoy leyendo a Mónica Ojeda y digo, hostia, qué bien escribe una persona joven de otro país actual, aunque diga, bueno, o sea, a lo mejor un contexto diferente al mío, con otras inquietudes, y digo, joder, qué bueno es esto. No es que quiera replicarlo, pero por lo menos sé lo que se está haciendo. Y luego leo a alguien del pasado y tal, y luego lees. Entonces, siempre te va ubicando un poco, ¿no? En una especie de carril en tu sitio. Ujú. Y creo que ahí lo más importante es sí tener claro lo que tú quieres escribir, porque un riesgo que sí que se corre es decir, hostia, y si yo escribiese de esta manera o hiciese una novela de este tipo, no me iría mejor o sería más conocido. Y al final vuelves a lo mismo, ¿no? ¿Para qué escribes? Mi padre siempre decía, por ejemplo, que un cómic que acabara en un cajón no existía, tenías que publicarlo para que existiese. Y, Claro. y es cierto que para que algo, sí, o sea, yo quiero sacar un libro, o sea, escribirlo, publicarlo y que la gente lo lea. Lo cual no quiere decir que vaya a escribir lo que yo pienso que la gente quiere leer, porque siempre te vas a equivocar. Al final, a lo mejor Claro. la gente le gusta Uzumut porque sea más grande el público o menos, les gusta eso. Y si intento escribir La chica del tren, por ejemplo, una novela así y tal, pues igual no lo hago demasiado bien y aparte no es lo que Tú no es lo que querrías, lo que quiere, conecta por contigo, ¿no? Al supuesto no es lo final. que no, exacto. Sería algo que no conectaría conmigo, no resultaría auténtico y seguramente sería un fracaso. Claro, Eso es claro. importante. Yo creo que esa es la parte más importante cuando vas yendo hacia adelante en algún tipo de acción creativa, Ujú. saber qué es lo que quieres hacer tú. Por supuesto, puedes también tomar decisiones un poco en función de, esto es más entendible o menos, pero no necesariamente. Tiene Ujú. que ser algo que sea de verdad lo que tú quieres escribir. Sí, desde luego. También es importante hacerse esa pregunta, ¿es qué es lo que yo quiero escribir Uy, es muy o qué difícil quiero? además. Es súper difícil, o sea, Es muy difícil. no es nada fácil el qué quiero escribir y por qué quiero escribirlo, o sea, qué quiero, porque también hay veces de hecho, a mí, por ejemplo, yo que he escrito una historia sobre, bueno, yo he estado trabajando en colegios muchos años y tal, y me gustaría hacer una reflexión sobre la educación, entonces estoy escribiendo una historia sobre la educación. Ah, qué bueno. Pero ¿qué pasa? La dirección que tomé al principio no es la dirección que he tomado después, porque la primera decisión que tomé, o sea, digamos, el camino que tomé al principio era un poco desde la ira. Entonces, Ajá. cuando compartí la historia, me dijeron, ¿estás un poco enfadado? Y dije, sí, y lo reí y digo, es verdad, digo, no es el camino que quería tomar. Pero como que te Ya. vas dejando llevar y dices, es que lo que no quiero yo es transmitir enfado, quiero transmitir otra cosa. Ah, Y claro. luego tomado otro camino. Entonces sí que es importante ya no solo el por qué escribes, sino el para qué escribes, o sea, y cómo estás tú Ujú. escribiendo también. Creo que es Sí, súper sí, importante. desde luego. Y escucha, ¿y tú que trabajas también en Barreira y tienes contacto Ujú. bueno, iba a decir chavales, en realidad no son chavales, pero son universitarios al Bueno, final. tienes de todo. Aquí en Barriga tenemos desde grados medios, ciclos Sí. formativos de grado medio, que son muy jóvenes, 15, 16 años, 17. Ujú. Grado superior, luego ya tenemos los grados, que son las carreras universitarias, digamos, pero Ujú. de diseño de moda, diseño de interiores, diseño gráfico, y luego además ya hay másteres profesionales. Entonces tenemos un poco todo el rango, pero tenemos chavales, también, porque Ujú. los de Vale, grado vale. medio son bastante jovencitos.
Nada, pues te iba a preguntar sobre ellos, ¿no? Sobre cómo, o sea, cómo ves la cultura en ellos, ves que año tras año, porque también está como existe ese miedo generalizado, ¿no? De que en otras entrevistas que he hecho, algunos editores me han desmentido, ¿no? Que yo pensaba que quizás los jóvenes de hoy en día no están tan acercados a la cultura como hemos podido estar nuestra generación, por ejemplo. Pero parece que ser que no está tan claro, que sí que hay muchos que sí, otros que no. No sé cómo lo ves tú Desde al mi final perspectiva allí. es más difícil hacer un análisis porque la gente, por los estudios que hacemos aquí, aunque yo considero todo cultura, porque estudiar también economía, pero entiendo de la forma en la que estamos hablando cultura y ciñámonos a ella para no hacerlo más Sí, amplio. bueno, sí, No, exacto. sí, no, tienes, pero tienes toda la razón, ¿eh? Yo también me Ujú, refiero a cultura como lo que tú te refieres como cultura. ujú. Para mí aquí es más difícil verlo porque los chavales que están aquí, la verdad es que están muy vinculados a la cultura y además, por ejemplo, disciplinas que yo conocía menos antes de entrar, como el diseño de moda, al entrar aquí he visto la carga cultural que se da de fotografía, de grandes fotógrafos, de grandes diseñadores. O sea, es muy potente. Entonces, mi perspectiva es diferente porque todo lo que hacemos aquí, animación, videojuegos, diseño de moda, diseño de interiores, diseño gráfico, cine, entonces, inevitablemente tiene una vinculación muy importante a la cultura. Y además, todas las titulaciones de grado medio, grado superior y grado son oficiales, o sea que los programas son como pues los de otros centros en todo el país. Ujú. Y lo que sí que es cierto es que estos estudiantes tienen unas problemáticas diferentes a nosotros en su relación con la realidad, en el sentido, por ejemplo, de que ellos tienen los móviles, cuando yo mi primer móvil lo tuve con 14 años, ellos tienen móvil desde el principio, pues a lo mejor se pueden despistar más algunos, otros no, quiero decir, pero eso es aparte. Ujú. Pero yo tengo, cuando los veo me generan, o sea, esperanza, quiero decir, me parece que son gente, pues eso, creo que el tema es que pueden tener unas problemáticas diferentes a las que teníamos nosotros, que también teníamos otras, pues también en algunos casos graves, Ujú. pero a nivel cultural yo los veo muy potentes. Yo estoy viendo aquí estudiantes haciendo proyectos fantásticos, gente, por ejemplo, de moda haciendo cosas inspiradas en diferentes campos alucinantes, con una perspectiva brutal hacia lo que es el futuro, ¿no? Cuando vivimos encima de una época en la que parece que no queremos llegar al futuro, que decía un filósofo, ¿no? Bifo Berardi, ¿no? Que ahora es como antes se las llegaremos al futuro y me compraré una casa y tal, pues yo qué sé, después de la Segunda Guerra Mundial, Ujú. había como una esperanza en el futuro y ahora es como, ay, no, no, por favor, que no llegue el futuro. Y sin embargo estos estudiantes, por ejemplo, están haciendo proyectos, precisamente, valga la redundancia, muy proyectados hacia el futuro en materia, por ejemplo, de sostenibilidad, en materia de, pero no solo de sostenibilidad, sino de cosas incluso más, no diría beligerantes, pero sí más combativas, quiero decir, más combativas, ¿no? Ujú. Así que yo, desde luego, los veo y aquí en otros centros también, y los ves participar en expos y tal, y me da confianza. Insisto, igual tengo una perspectiva muy sesgada porque luego, si trabajas en otros entornos, no es lo mismo. No, pero a ver, me refiero, obviamente, quiero decir, son estudios creativos, son estudios Ujú, que tienen que ver con arte y con creatividad. O sea, yo, ujú. para mí, por ejemplo, claro, cuando por eso te decía lo de la cultura, digo, claro, la cultura puede ser muchas cosas. Para mí, concretamente, que estoy en un Sí, sí. podcast No, creativo, no, claro, pues claro, claro. hablo de creatividad y de arte Claro, y tal, claro. ¿no? Pero claro, sí que es verdad que yo, por ejemplo, sí que veo muchos jóvenes a lo mejor empecinados en un estilo de cosas y digo, chicos, hay muchas más Ah, no, cosas, claro. se pueden ver, puedes relacionar muchas más cosas o personas que veo como muy limitadas, ¿no? Decir, no, es que quiero hacer esto y esto y esto y esto y esto. Entonces, como que digo, tío, no sé si me da esperanza o no lo sé, porque Pero yo, los veo como muy limitados a veces. Pero bueno, yo creo que eso es un poco de la trampa del algoritmo, ¿no? No es que, a ver, por un lado tienes muchos estímulos que a lo mejor antes no teníamos y no siempre han abuelo cebolleta, pero nosotros ya teníamos internet. Ujú. Pero ahora las redes sociales te muestran una barbaridad de cosas, pero es verdad que luego, por otro lado, tienden a homogeneizarlo todo, eso es cierto. Porque uno, te das cuenta de forma inconsciente de que hay cosas que funcionan en el algoritmo y cosas que no. Y Sí, antes tú no hacías cosas para que funcionasen en un algoritmo, hacías cosas para que funcionasen en tu blog, pero que te podía ser algo totalmente bizarrísimo para que te siguies un tipo de gente y tal. Pero ahora ya no, es que si al algoritmo no le mola, no se lo va a enseñar ni a esa gente. que Quiero va, que va, que decirlo, va. es muy complicado. Entonces creo que esa sí que es una problemática clara actual, que se Mm. tiende a homogeneizar todo y que a lo mejor se creen grandes tendencias, que es la esencia pura de TikTok, por ejemplo, ¿no? Y tú los trends, y tú los sigas, pues Sí. eso se contagia a la creación de diferentes maneras. Y sí, creo que eso sí que puede pasar, pero creo que tiene más que ver con una intoxicación de la parte menos creativa de la creatividad, que es la que tiene que ver con adaptarte a un mercado, que en este caso es una red social. Mm. Pero bueno, es un problema para analizar también en otro podcast, pues que es verdad, nuestro capítulo de algún tipo de podcast, de algo de conversación,
porque efectivamente es larguísimo y Mm. hay que ver qué fue antes el huevo o la gallina, si es que les faltan recursos o si es que no los desarrollan porque ven que no funciona y que lo que funciona es X. Es muy complicado, la verdad. Sí, pero también es verdad que a lo mejor el cómo está montado la vida hoy en día de artística hace que tu intención de hacer cosas tenga que ver con si funciona o no funciona y no por el hecho de explorar determinados campos, que también es interesante, porque yo me recuerdo, anécdota de abuelo Cebolleta, cuando era más jovencito y me ponía a hacer experimentos en mi libreta, dibujando lo que sea, claro, no teníamos redes sociales para verlo, para ver tantas cosas como hoy en día. Pero ¿qué pasa? Que yo me tiraba explorando y experimentando, llegaba a Claro. cosas que digo, ay, qué chulo, qué bonito, qué tal, o incluso escribiendo también, ¿no? Entonces era como, jolín, yo creo que eso se está perdiendo hoy en día precisamente por eso, por seguir las tendencias o decir, no es que si hago esto creativo y no tiene tantos likes, es que no está bien. Entonces lo tacho, lo quito, lo borro y hago otra cosa a ver si va a funcionar, porque esto creo que va a funcionar. Creo que es una motivación de exploración errónea, desde mi punto de vista, ¿eh? Que a lo mejor estoy No, equivocado. no, no, sí, sí, y además hay una cosa que se le une que es la urgencia por publicarlo corriendo en las Ah, redes. bueno, Me también, explico. esa es Tú otra. antes, por ejemplo, estabas dibujando una libreta, explorando estilos, tal. Yo también dibujaba de pequeño y estabas ahí, pues, pero yo de pequeño, yo luego paré. Pero me refiero, Ujú. sí que recuerdo hasta cuando paré en una última etapa preadolescente, muy emocionado explorando estilos, explorando tal cual, pero sobre todo no tenía ninguna urgencia de quiero, o sea, si yo empezaba a dibujar algo, o en este caso, por ejemplo, a escribirlo, me podía tirar mucho tiempo desarrollando eso y a lo mejor lo primero que salía publicado era, yo qué sé, tiempo después, si pensaba siquiera en publicarlo, ¿no? Pero ahora desde muy jóvenes quieren colgarlo, por ejemplo, en Stories o en Reels o lo que sea rápidamente para buscar esa aprobación inmediata esa satisfacción inmediata. Y Sí. entonces, claro, ahí como tú bien dices, tú mismo te estás frenando a ti mismo. Porque si yo, por ejemplo, empiezo a iniciar un estilo que me gusta, y a mí también me pasa, no solo a los jóvenes, a veces digo, Ujú. bueno, guárdate algunas ideas para, para un libro. Lo que pasa es que como es muy suculento, ¿no? Que también publicar y que la gente te lea inmediatamente, yo también soy víctima de eso, pero es verdad que yo ya he tenido mucho tiempo para hacerlo de otra Para manera. trabajarte, sí, también. Exacto. Ujú. Entonces, claro, porque te pones a escribir de una manera, oh, lo voy a publicar, lo voy a publicar. Bueno, espérate, no busques la satisfacción inmediata, pero ya no porque sea bueno o malo, sino porque te frena a ti mismo por el motivo que tú dices. Porque a lo Claro. mejor incluso te puede ocurrir que te des por satisfecho con algo que no es lo que podría haber sido, porque lo publicas Mm. corriendo y dices, hostia, qué guay, y la gente va a poner unos likes de locos, voy a seguir haciendo esto, pero sin embargo, igual, si hubieses seguido sin esa urgencia por las notificaciones de la aprobación social, Hubieras llegado pues a otros habría llegado a lugares. eso, pero mejor, a otros lugares, ¿no? Claro. Más avanzados, sí. Sí, sí, eso hubiera sido bastante más guay. No sé, tío, yo a mí ya te digo, me da un poquito de cosa, ese tipo de cosas. Y has mencionado así un poquito de soslayo. Yo recuerdo, ahora otra anécdota, abuelo cebolleta. Yo recuerdo en tu blog que, de hecho, el otro día, te lo dije por mensaje, ¿no? Que entrevisté Sí, a, sí, a Xavi Gómez y hablamos maravilloso, Xavi hablamos Gómez. del blog, increíble, maravilloso, y como persona es un amor de ser Sí, humano. sí, es maravilloso. Pues tío, el otro día estábamos recordando las anécdotas y me compartió aparte el enlace de los conciertos que hicimos y digo, Hombre, ostras, claro, qué claro, guay, claro, tío, cómo, claro. cómo molaba el Esa Edu época, ¿eh? Reptil haciendo, sí, 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 haciendo Las esas, crónicas, sí, 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 esas desde luego. crónicas, Sofás bastante guays. Underground, Casi Jams, de todo, Almuerzo Underground. Bueno, hicimos un montón de cosas. Un saludo Ujú. aquí para Chema Barraca también, que siempre fue ahí muy pater familias de todo esto. Sí. Y sí, sí, bueno, de hecho, yo en el blog de Reptil, que aún lo tengo, ahora es mi página también. He comprado el dominio Eduardo Miñana de Cozar, pero se sigue llamando edurreptil.com. Ujú. Siguen estando las crónicas ahí, como comentabas. Y de hecho, Xavi Gómez, una vez hicimos una especie de teaser, de tráiler del blog en casa de Chema precisamente y salía Xavi también y bueno, fue una época absolutamente maravillosa. De hecho, yo, por ejemplo, de esa época me supuso un aprendizaje muy importante porque yo nunca había escrito sobre música. De todas las cosas, por ejemplo, con las que yo he estado relacionado a nivel artístico, la música probablemente ha sido la menor. Pese a que, Ujú. por ejemplo, antes de mi pareja actual tuve una pareja que era cantante, pero ya eso fue más tarde, entonces, Ujú. de hecho fue coincidiendo con esa época. Ah, Mi, mira. mi gran relación con la música fue en esta época, ¿no? Y me sirvió mucho, por ejemplo, para desarrollar cierto estilo y cierto conocimiento sobre un género que me era muy, muy ajeno. Yo, por ejemplo, escribí sobre cine, sobre arte menos, pero sobre cine y sobre literatura. Era algo de lo que más o menos sabía porque había practicado, ¿no? Con los años. De arte también, pero de la música no. Y en esa época aprendí mucho, francamente, aprendí mucho. Por eso que nunca sabes bien a dónde te va a llevar algo. Ujú. Era algo por contribuir, porque me nacía, porque me apetecía, yo qué sé, me acuerdo de un concierto, bueno, estando con Flan, haciendo visuales, o sea, eran cosas que me nacían, me Ujú. apetecía escribirlo, pero luego veía que encima que la gente lo leía y le generaba satisfacción también
Y a mí también, pero ves, no era tan inmediato, porque yo me iba de la fiesta, luego lo escribía al día siguiente o al otro, con las fotos que yo había hecho y tal, y Ujú. luego lo publicabas en un blog y la satisfacción era muy grande también, pero no inmediata. Y me permitía Claro. desarrollar más, ¿no? Y además que era, o sea, no era algo que tuvieras, ni, ni tenías una satisfacción de likes, ni No, no, tampoco, que va, que va, solo que hacías va. porque querías y te Sí, sí, apetecía sí, y ya claro. está. De hecho, Lo cual, ni siquiera tenía, o sea, ni siquiera sabía cuánta gente lo había leído porque, pues me podía mirar las estadísticas del blog, pero no era algo que estuviese haciendo todo el día, ¿no? Entonces, ujú, bueno, era más algo que luego la gente me decía, tío, me lo he leído, estaba muy guapo, tal, ¿no? Eso sí que me molaba mucho cuando la gente te lo comentaba. sí. Pero, y sí, había redes sociales, pero no era al nivel de ahora, ni las No, utilizaba no, no, que va, que tanto va, que ahora, va. ni mucho menos. Era algo sobre todo de escribirlo y luego quedar con la gente, decir, tío, muy guapo, tal, y era una satisfacción muy, muy bonita y además un gran aprendizaje. Pero claro, eso, o sea, luego eso el estar, por ejemplo, durante tanto tiempo escribiendo crónicas o escribiendo en tu blog, luego, por ejemplo, te ha abierto puertas a la hora de entrar en Valencia Plaza o entraste por otro sitio o en la La, ABC Cultural o... la verdad es que bueno, sí que me ha abierto puertas en el sentido de que la gente, pues al final, por una o por otra, o en ciertos contextos te había leído. En el caso de Valencia Plaza fue más curioso porque yo veía Valencia Plaza y me gustaba mucho y mi actual pareja me dijo, "Oye, pues prueba". Y entonces les mandé un correo diciendo que me encantaría escribir ahí, básicamente. Fue Mm, así, o sea, no fue una cosa muy, muy freestyle, ¿no? Y justo me contestó un periodista que aparte yo lo admiro mucho, Carlos Aimeur, y pues, salió una persona, tal, y entré yo y fue también, la verdad es que también entré mucho porque tuve suerte en el sentido de la oportunidad, que si hay que hacerlo, por supuesto hay que hacerlo, ¿no? Pero ujú, ciertamente había un hueco para mí, podría no haberlo habido. Pero bueno, si no lo hubiese habido ya me habrían tenido en cuenta. claro. Y en el caso de... Y bueno, sí, les enseñé, tuve como una pequeña prueba y tal, entonces pues les gustó. Y aquí estoy. Y en el ABC Cultural ha tenido que ver también, pues buscaban un perfil concreto para una cuestión concreta y un tema en el ABC Cultural. Y como esto en este caso sí que, por ejemplo, Valencia Plaza ha sido totalmente, vamos, clave, porque era una referencia total, Valencia Plaza y otras revistas en las que he escrito a partir de ahí. Pero claro, es lo que siempre se dice, lo primero es lo más difícil. Ujú, Una vez ya estás escribiendo en un medio de comunicación, las editoriales cuentan contigo, te invitan a presentaciones, que también todo se va retroalimentando, ujú, para cuando tienes que acceder a uno nuevo, ya no es lo mismo. Y bueno, claro. el ABC Cultural para mí es un salto muy, muy importante, porque hablamos de un medio nacional y aparte del ABC Cultural, el suplemento, no la parte, o sea, no la sección de cultura que es diferente al cultural, que Ujú, también es fantástica, pero el cultural yo lo he leído mucho y es un, vamos, ahí escribe gente absolutamente increíble y llevan más de 100 años haciéndolo y es ujú. una cosa, bueno, entiéndeme desde los orígenes, la revista blanco y Sí, sí, negro, a sí, cómo sí, va está claro, está claro. evolucionando, pero la revista original era de ilustración precisamente, bueno, es una cosa, una historia muy... A mí verme escribiendo ahí me resulta muy satisfactorio, pero desde luego eso entre comillas, ha sido más fácil Ujú, que lo primero de Valencia Plaza porque fue un poco un acto de fe, ¿no? Un salto al vacío. ujú. Pero más adelante todo sí que se retroalimenta, desde luego. Qué guay. Es que claro, mola porque es como que has ido acercándote, ¿no? Poco a poco por diferentes lugares hasta esos medios para al final acabar llegando. No sé si era tu idea original en el principio o simplemente era. No, yo siempre he querido escribir en ciertos medios, ¿no? O sea, los he tenido en mi cabeza y entonces sí he Ujú, aprovechado todas las oportunidades que he podido. En algunos he podido escribir, en otros no. Pero sí, digamos que es algo que tengo muy presente. Al final yo estudié periodismo y es algo que a mí me gusta mucho. O sea, me gusta más el periodismo que la comunicación, aunque luego también hice un máster de comunicación sí, exacto. corporativa. Ujú, Y me interesa la comunicación, pero el periodismo me gusta y el periodismo cultural mucho. Pues eso, la verdad es que sí es algo que siempre tengo en el radar, ¿no? Y me voy intentando acercar y voy haciendo mis maniobras para poder hacerlo, desde luego. qué guay, qué guay. Y por eso también al final acabaste como responsable de comunicación en Barreira, también o sea, por los mismos caminos. O. En este caso fue, bueno, en este caso yo estaba trabajando como autónomo y tenía trabajos tanto de periodismo como de comunicación, de llevar la comunicación de las empresas privadas y tal. Ujú, Y conocí a mucha gente que trabajaba en Barreira, de profesores, y yo ujú, era un momento en el que quería cambiar y quería pasar a trabajar en algo mucho más estable y que no dependiésemos ya del mundo autónomo, que pues, bueno, pues, en fin, es lo que es. ujú, Y, y nada, pues, se veía que buscaban una persona para... Porque el departamento de marketing y comunicación estaba creciendo y estaba ampliándose y requería más figuras dentro. Y ahí sí que sabía que había una vacante y me postulé y bueno, se hicieron entrevistas a diferentes personas y al ujú. final entré yo y aquí estoy 7 años después. Ole. Voy a hacer 7 años en abril, sí. Qué guay, qué bien.
¿Y cuáles son? Porque claro, yo me imagino claro, conoces Barrera muy bien porque a la hora de comunicar, pues has tenido que estar como en muchos lugares Ujú. diferentes, ¿no? Tanto en moda, como en Claro, producto, claro. como en tal, cual. Por ejemplo, a mí se me ocurre y digo, ¿cuáles son los retos de estar, por ejemplo, en comunicación dentro de Barrera? Porque imagino que Pues tendrás que estar todo el rato moviendo, conociendo, hablando todo el es una rato. muy buena pregunta, porque, mira, comparado con otros sitios donde he trabajado, a mí este es el que más me gusta, es una escuela de arte y diseño, lo cual a mí me va muchísimo, francamente. Ujú, Pero tiene un reto que es que tú tienes que comunicar lo que hacen áreas muy diferentes con muchísimo contenido porque tienen muchas situaciones. Por ejemplo, nuestro día a día puede ser, para mi equipo, que por ejemplo, en lo que tiene que ver con comunicación de contenido nuestro, ujú. pues que de repente se han hecho un montón de cosas en el área de moda, pero en diferentes niveles, luego se han hecho un montón de animación, un montón de videojuegos, pero claro, tú no puedes saturar todos los canales de comunicación haciéndolo todo a la vez. Claro. Entonces hay que ir eligiendo cómo se hace y seleccionando y haciendo curación de contenidos, que es lo que se llama, que viene de curate en inglés, ¿no? Ujú. Y pues eso es un trabajo de selección, de entender cómo funciona todo y luego también, por supuesto, de estar alineado pues, con las necesidades que tiene el centro a distintos niveles, tanto pues, como empresa, como una institución académica. Entonces, bueno, es un reto, pero la verdad es que es para mí, muy estimulante. Claro, aparte es lo que a ti te mola, porque es Claro, claro. hablar todo el día de arte, básicamente. Es hablar todo el día de arte y Sí, de lo que se está haciendo. y además me pone en contacto con estudiantes, con profesores, con invitados que vienen a hacer eventos. O sea, la verdad es Ujú. que, vamos, más contento no puedo estar en ese sentido, Qué desde luego. guay, tío. Qué guay. Mola un montón. Mola un montón. Pues escucha, yo creo que lo podemos dejar por aquí. Llevamos ya una horita. Me habías dicho que tenías ahí Perfecto. poquito tiempo. O sea que yo creo Por mí, que podemos dejar por perfecto. aquí. Pues tío, espero que hayas estado cómodo, que hayas Está estado bien. comodísimo, joder, me encanta. Me pasa genial. Pues súper bien, tío. Genial, Pues mira, genial. me alegro un montón. La próxima vez en persona, por favor, y Claro, con cervezas barra café. me parece Y perfecto. vamos. Y yo encantado. Aparte, tengo ganas de verte, tío, porque siempre te encuentro por la calle, Es hablo verdad. contigo 3 minutos y ya Es está. verdad. Pero Es en verdad. persona y tal, y largo y tendido, Pues nunca, cuando tío. quieras, cuando quieras. Pues yo Y recordamos encantadísimo. aquellos momentos de las crónicas. Por favor, guau, tío, madre mía. Eso es que me hace sentir un poco viejete, ¿eh? A mí, ahí que yo digo, madre mía. Que yo me he pasado más al mundo de la ilustración y ya no hago tanto música. Mm. Pero bueno, aunque canta mañana siempre soy yo, o sea que en ese sentido no tengo problema. Pues tío Edu, tío, muchísimas gracias por venir y por contarnos tus secretos de monje Shaolin, que han sido increíbles y Hombre, maravillosos. muchísimas gracias, te lo agradezco. Y a vosotros, niños y niñas, muchas gracias por escucharnos. Cosas asquerosas y necesarias de Marketing Life, ahora tenéis que comentar. Voy a dejar abajo todos los enlaces de Edu para que le podáis bichear. Y yo voy a pillarme el Zumut, me has enamorado más, ¿eh? Yo quiero comprarme un Zumut ahora y lo voy a pedir a la editorial, te lo prometo, ¿eh? Perfecto, me alegro mucho. Y te buscaré y te perseguiré para que me lo firmes. De hecho, si subieras la editorial, puedo firmarlo yo antes de que te lo manden. Oh, buah, pues se lo voy a pedir. Pues ahora mismo Claro, le mando un mensaje. Maravilloso. Y abajo también tenéis un enlace de Coffee para daros una propinilla, porque eso siempre nos viene muy bien, para tomarnos un café y unas cervezas a vuestra salud. Y nos vemos en las próximas entrevistas increíbles y suculiciosas de Pintamongers. Adiós. Estaréis de acuerdo con nosotros en que el programa de hoy ha sido apoteósico. Así que para expandir esa apoteosidad, compártelo con tus conocidos, dale a like, suscríbete, dale a la campanita, planta un árbol, escribe un libro, construye algo, salva una ballena y síguenos en nuestras redes sociales.